A continuación, les voy a dar una breve reseña de nuestro expositor. Francisco Maestre actualmente es el director de consultoría y tecnología en Opino Ecuador. Anteriormente fue el director de experiencia de usuario y tecnología en Opino España y previamente trabajó en el grupo ICSW encargándose de llevar los e-commerce para los principales medios del grupo Prisa. En sus diversas posiciones ha ayudado a más de 100 organizaciones a diseñar, desarrollar e implementar soluciones en temas de innovación, entre las que se encuentran empresas del sector bancario, telecomunicaciones, seguros, salud, retail, entre otras. Antes de darle el paso a Francisco, quiero recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas a través de la casilla de mensajes de Zoom y Francisco las responderá al final de la presentación. De igual manera, si desean compartir los temas más importantes para ustedes de esta webinar que vamos a tener en sus redes sociales, lo pueden hacer con el hashtag Innovando con Opino y etiquetarnos también a nosotros como @OpinoEcuador, tanto en LinkedIn como en Instagram. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Santiago Villacrés, director comercial de Opino aquí en Ecuador. Le doy paso a Francisco. Bienvenidos. Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por venir aquí a poder escucharnos, a compartir este espacio con vosotros en el que, bueno, poner nuestro pequeño granito de arena contándoos de primera mano un poco cómo ha sido nuestra experiencia en la parte de innovación en tiempos de COVID, qué son los puntos que hemos visto con las empresas y un poco cuáles son las conclusiones principales que nos hemos quedado en este tiempo. La idea, más allá de ver la presentación que ahora os voy a compartir y que voy a ir explicando paso a paso, lo que a mí me encantaría es que hagáis la mayor cantidad de preguntas y que esto acabe siendo una conversación abierta. Porque el objetivo no es tanto contaros nuestra visión, sino poder interactuar con vosotros y que veamos en ese sentido cuál es vuestra visión de cómo ha cambiado, si lo que estamos poniendo os parece bien, si creéis que hay algo que faltaría, que sea más que una presentación por nuestro lado, un debate enriquecedor en el que estoy seguro que todos saldremos muy reforzados. Entonces, bueno, paso a compartir la presentación. Y me confirmáis, pero juraría que ya la estáis pudiendo ver todos. Ahí está ya. El punto que tenemos aquí, del que va a tratar esta conversación, esta charla que queremos tener con vosotros, es sobre la innovación en tiempos de COVID o de coronavirus. Y aquí el principal aprendizaje que creo que todos tenemos que sacar antes de entrar en materia es que en el largo plazo no va a tener más éxito el que gestione mejor la crisis, sino el que se dé cuenta de cómo está cambiando el consumidor, cuál es ese nuevo natural que se está estableciendo y vea sacarle la mayor cantidad de oportunidades, el mayor valor, por así decirlo, al nuevo natural que se establece. Porque al final lo que tenemos que aprender de crisis pasadas, y al final las crisis son como un péndulo y siempre hay aprendizajes que se mantienen a lo largo del tiempo, es que si nos centramos solo en el corto plazo, en ver cómo quitamos, cómo evitamos los problemas hoy, lo que vamos a hacer es, por salvar demasiado el corto plazo o por asegurarlo demasiado, estaremos hipotecando nuestro largo plazo y no son pocas las empresas que, centrándose demasiado en visiones cortoplacistas, han acabado hipotecando demasiado su futuro y al final se han quedado sin un modelo de negocio viable, aceptable por los consumidores. Es por eso por lo que nosotros siempre de Opino lo que decimos es: conoce a tu consumidor, entiéndelo bien y con ese conocimiento podrás ver cómo innovar, cómo cambiar en tu compañía. Pero lo primero es tener ese pensamiento de customer centric, que será el que te permita saber cómo avanzar hacia adelante. Por eso es por lo que dentro de la agenda que veremos esta noche, lo primero que nos vamos a centrar es en la parte del impacto del COVID en los consumidores, seguido en qué es lo que ha implicado esto principalmente para las empresas, de forma muy ligera, sinceramente, porque lo que nos queremos centrar más es en la parte de hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos y las skills que son necesarias para cumplir, para llegar a ese objetivo. Bueno, skills, metodologías, ya veremos el detalle más a fondo a continuación. Entonces, bueno, entrando en la primera parte que sería el impacto del COVID en los consumidores,
siendo sinceros, creo que aquí no tendría ni que contároslo mucho porque estoy seguro que cada uno de vosotros, los puntos que vais a ver ahora a continuación, lo habéis vivido en vuestras propias carnes. No solo con vosotros directamente, sino también con vuestras familias. Pero al final lo que sí que tenemos que tener claro es que el coronavirus ha implicado un cambio radical dentro de lo que es la sociedad ecuatoriana y que este cambio, si bien hay que destacar un punto principal de él, es la digitalización de la sociedad ecuatoriana. O sea, nosotros, por las estadísticas, por las encuestas que realizábamos dentro de Ecuador antes del COVID y después del COVID, os podemos decir que a nivel de comportamiento, la brecha que había dentro de Ecuador con otros países de Latinoamérica y con países europeos a nivel de digitalización se ha reducido en 4 o 5 años aproximadamente. Porque al final el COVID, al quitarnos la capacidad de un día para otro de tener ese espacio convencional, esos métodos tradicionales que teníamos para comunicarnos con los demás, incluso para trabajar, provocó que tuviéramos que adaptarnos de forma tajante a una realidad completamente distinta. Es por esto, por lo que a nivel de comportamientos, los que nosotros hemos estado viendo que son los principales serían el aumento drástico del uso de dispositivos móviles para el acceso a la información. Es decir, no se ha aumentado tanto el uso de computadoras, de ordenadores fijos, sino de dispositivos móviles. En este caso ha habido un uso realmente grande y que no se ha perdido con la pandemia. La realización de trámites digitales, cada vez son más las organizaciones, más las empresas que nos permiten ese canal digital para poder relacionarnos con ellas, para poder contratar sus productos. Y ya no entremos en la parte pura de e-commerce, la cantidad de sitios que han abierto su e-commerce para poder responder a esa necesidad de los usuarios. La mayor preocupación por la salud y la economía, obviamente efecto colateral directo por la situación que ha provocado la pandemia, e incluso la adversión hacia ciertos comportamientos pre-COVID y la aceptación de una nueva realidad. O sea, bueno, y ya más que una nueva realidad, la realidad que tenemos. O sea, muchos de nosotros hemos llegado al punto en el que ciertas imágenes, ciertos comportamientos previos al coronavirus a día de hoy nos provocan cierta adversión. O sea, ya no los consideramos naturales, creemos que están como un poco distintos. Pero bueno, entrando en estos de forma un poquito más a detalle, claro, o sea, ¿quién a día de hoy no ha tenido conversaciones, calls por WhatsApp con su familia, con amigos? O sea, ¿cuánto era el nivel de uso que se le daba antes a las videollamadas por WhatsApp y cuánto es el nivel de uso que se le da a día de hoy? O hacer un Zoom con la familia, igual que estamos haciendo ahora mismo esta charla. Ese tipo de comportamientos se dieron a lugar a partir del coronavirus, mejor dicho, crecieron muchísimo a partir del coronavirus, pero es que ya se han instaurado. O sea, a día de hoy que tengamos que, que nos mande un WhatsApp hasta nuestra abuela, un mensaje de voz hasta nuestra abuela por WhatsApp, es algo que ya incluso se ha visto racional, o que tengamos ciertas reuniones digitales con nuestra familia. Por estudios en los que nosotros hemos estado participando, vemos que ese comportamiento se ha mantenido a día de hoy, a pesar de que ya en muchos países en los que está Opino presente, ya se ha llegado a una situación de más normalidad que ya permitiría tener este tipo de reuniones. Otro punto es el acercamiento entre las personas. ¿Cuántos nos hemos saludado así? ¿Cuántos mantenemos una mayor distancia en este sentido? Y esto que podemos pensar que es algo temporal y que llegará un momento en el que cuando ya se levanten todas las medidas de COVID ya volveremos a tener más cercanía, lo que os puedo asegurar es que tardaremos años en volver a tener imágenes masivas como las que estoy mostrando. O sea, uno de los puntos que se han visto en diferentes estudios realizados a personas tras el coronavirus es que ahora, por ejemplo, cuando una persona ve una película, ve imágenes de un concierto de épocas, de tiempos previos al coronavirus, les extraña. O sea, dice, ¿cuánta cantidad de gente? ¿Dónde están las mascarillas? O sea, ya les choca las imágenes, este tipo de comportamientos con la actualidad, con la realidad en la que ya se está viviendo. Entonces no ven que lo que ya se visualiza en esas imágenes sea la vida que tenemos a día de hoy. Y esto es porque ya ese mindset que nos ha generado el confinamiento en muchos aspectos se ha instaurado en nuestra mente y tardaremos bastante años en cambiarlo.
Lo que no creo es que tampoco nos quedamos mucho tiempo con modelos como el que están sacando en Inglaterra para hacer conciertos muy espaciados, pero sí que tardaremos en volver a llegar a la imagen inicial que antes se veía. Otro punto que en el caso de Ecuador fue además bastante radical es las aplicaciones de delivery. Que sepáis que poco antes de que comenzara la pandemia, el uso que tenían estas aplicaciones en Ecuador era prácticamente nulo, era muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque al final la gente o llamaba directamente al comercio o iba presencialmente, no había tanta cultura de delivery. E incluso había distintas empresas de las de delivery que ahora mismo tenemos ya instaladas en el país que estaban más con el planteamiento de buscar una salida del país que mantenerse en el mismo, porque no le salían las cuentas para mantener el ejercicio. Entonces, la situación generada por el COVID ha cambiado radicalmente la percepción hacia estas empresas y se han vuelto un punto neurálgico de nuestro día a día. Entonces, ya hay mucho, ya no solamente pedidos que hacemos a tiendas, farmacias, sino incluso distintas acciones de entregar paquetería o ir a distintos puntos que se pueden realizar con las mismas. Y ya la última que consideramos importante a nivel personal, a nivel de consumidor, es el teletrabajo. Y el teletrabajo además, tal y como lo estamos viendo en la imagen, es decir, personas, todos nosotros trabajamos en casa, pero nuestra casa no es al final una realidad en la que todo el mundo tiene un espacio suficiente para poder estar trabajando, sino que tenemos que hacer convivir nuestro espacio social, nuestros distintos espacios que tenemos en casa, con el espacio laboral que estamos generando. Es unido a tener estos espacios con la familia. Uno de los puntos que nosotros ahí vemos bastante claros es que el coronavirus, por un lado, ha provocado que se acabe desmitificando que no se puede trabajar en remoto, que no se va a tener un buen performance trabajando en remoto. O sea, todavía no he conocido a nadie que no me diga ahora el problema que tengo es que tengo demasiadas reuniones y empiezan muy pronto o terminan muy tarde, porque lo que hemos hecho ha sido sustituir esos espacios que antes dedicábamos a conducir hasta casa o esos tiempos muertos después de la comida, los estamos dedicando también a trabajar. Entonces, en muchos aspectos, el trabajo desde casa ha provocado un mayor aumento de performance por un punto sencillo, porque al final estamos trabajando más horas. También ciertas ineficiencias en la comunicación, eso no hay que negarlo, pero en muchos aspectos ha provocado un mayor performance. También muy unido de la mano de un mayor estrés laboral por tener poca diferenciación entre lo que es el espacio personal, el espacio familiar con el espacio laboral. Entonces, creo que al final una situación como la que se ha dado, lo que va a provocar es que ni entendamos que estar trabajando siempre presencialmente va a ser lo mejor, no es al final un punto que siempre sea lo correcto, o bueno, no da todo el espacio para realizar el trabajo cuando uno tiene que concentrarse más, pero tampoco estar trabajando desde casa en teletrabajo completo va a ser siempre la mejor solución. Lo normal es llegando a un establecimiento de una normalidad a nivel de poder salir del hogar, vayamos teniendo que la mayor parte de las empresas establezcan modelos mixtos en los que se permitan 2-3 días de teletrabajo a la semana y la parte contraria en presencial. Habrá empresas, obviamente, que volverán a un trabajo puramente 100% presencial, porque al final habrán entendido que ese modelo les funciona. Pero sí que creeríamos que una gran mayoría se va a ir por este modelo mixto en el que se dé una mayor libertad en este sentido. Todos estos impactos que hemos estado viendo a nivel de consumidor son impactos que también se van a reflejar en las empresas a nivel de cómo ellas trabajan, a nivel de cómo se relacionan con el consumidor, a nivel de cómo sacan los productos y servicios. Entonces, en este sentido, si ya nos centramos en la visión de las empresas y el impacto que ha provocado el coronavirus en ellas, el primer impacto que tenemos que tener claro es el cambio en quién está liderando la innovación en las organizaciones, si no en todas, en una gran mayoría de ellas. Aquí, siendo muy sinceros, a día de hoy el CEO de la mayor parte de las empresas es este enemigo nuestro que nos ha dado tantos problemas y nos ha provocado tantas penas, bueno, y tragedias, por así.
La verdad es que el coronavirus ha provocado a nivel empresarial la necesidad, el entendimiento de tener que hacer cambios bastante radicales, porque al final se han visto que modelos de negocios que estaban muy establecidos, de la noche a la mañana tenían que cambiar completamente para seguir subsistiendo. Entonces, la principal palanca de cambio que han tenido la mayor parte de las organizaciones a día de hoy ha sido esta. O sea, es el motivante de hacer muchos cambios. Y este punto nosotros lo hemos podido ir comprobando con las entrevistas, las distintas encuestas que realizamos nosotros, ya sea directamente desde Opino, ya sea desde la revista Technology Review, con la que hemos podido comprobar que en la mayor parte de las organizaciones con las que colaboramos, o se ha mantenido el presupuesto para las áreas de innovación o se ha aumentado. O sea, estamos hablando casi del 79% entre las dos. Y muy pocos han entrado a su reducción o eliminación. ¿Por qué? Porque al final las empresas europeas, las empresas americanas, ya les quedó muy claro de las anteriores crisis, sobre todo de la crisis bancaria de 2008 que se alargó hasta 2014, iniciada ahí con la caída de Lehman Brothers, que entrar en épocas de recorte absoluto, de cortar todo gasto considerado por muchos secundario, lo único que provoca es que tu modelo de negocio se queda muy fijo y no vas a tener esa anchura, esa capacidad para poder adaptarte a los cambios del cliente. Y el problema que tenemos en una crisis como la que estamos viviendo es que eso es lo principal que tienes que tener, porque aquí lo principal que ha cambiado es la forma del cliente de relacionarse contigo y las principales motivaciones que tiene el cliente en su día a día. Entonces, estos puntos lo que nos han llevado a muchas empresas es a centrarse en que, por un lado, esa transformación digital que muchas empresas estaban postergando, estaban dejando paralizadas en muchos aspectos, se ha puesto encima de la mesa. Por dos motivos. Uno, porque ahora tienes que hacer más usos de canales digitales cuando tanto tu equipo como el cliente están en remoto. Y punto número dos, porque es una forma bastante buena de buscar eficiencia. La digitalización de procesos, como luego veremos, es una muy buena manera de conseguir ahorros, conseguir una mayor eficiencia que también haga la empresa más competitiva en tiempo digital. Porque ahí recordemos una cosa, otro punto que provoca el que nos movamos a canales digitales es la democratización de la competencia entre la empresa grande y la empresa pequeña. Es decir, tanto la empresa grande como la empresa pequeña puede tener un portal digital y su portal digital tiene una dirección tan accesible como la del otro. Y no es tan difícil que ambas tengan un portal que sea bonito, que sea eficiente, que esté bien preparado a nivel de usabilidad para el usuario. Entonces, el cliente pierde esa sensación que antes tenía tanto, o sea, que se notaba muchísimo más en espacio físico, de cuál es el tamaño que tiene realmente una compañía, porque al final eso en el mundo digital no se nota tanto. Entonces, democratiza aún más la competencia. Y ya si entramos en aplicaciones de delivery, pues ahí lo tenemos clarísimo. No hay tanta distinción, por no decir que apenas la hay en ningún aspecto entre un restaurante grande y un restaurante pequeño, un comercio grande y un comercio pequeño. Entonces, estos canales digitales en muchos aspectos entran a democratizar esta competencia y hacer que lo que más prime a partir de este momento sea, por un lado, la oferta, el precio que se tiene cuando entramos al mismo producto y la diferenciación a partir de la entrega de valor, de un valor diferencial al cliente final. Porque si no entras por ahí, ya no tienes tanta diferencia de cuánto vale una empresa, o sea, qué tamaño tiene una que tiene otra. Punto dos, como antes decíamos, esa compatibilidad entre el trabajo presencial y el teletrabajo, que para muchas empresas va a implicar un cambio de modelo constante a lo largo del tiempo. Y punto número tres, que ya estamos dejando de centrarnos en los resultados en el corto plazo. O sea, nosotros os puedo decir que teníamos muchas empresas con las que colaboramos a nivel de ver qué planes, cuál tiene que ser el objetivo para el 2021, para el 2022, horizontes de hasta 3 años, incluso para ciertos temas muy cerrados hasta 5 años, y con la llegada del COVID, obviamente todos los planes se suspendieron. O sea, es que no había ni planes trimestrales, porque había una gran incertidumbre. Pero ya aceptada esta nueva normalidad, ya las empresas se están empezando a arriesgar a hacer al menos planes a un año, año y medio, que les permita tener
una hoja de ruta marcada. Eso sí, estas hojas de ruta ahora tienen ya bastantes variantes, bastantes pasos preparados en cada uno de ellos para poder entrar a responder esos cambios que puede haber en el camino, otro confinamiento, otra serie de problemas que pudiéramos tener en la línea. Entonces, esto que tenemos hasta aquí, se podría decir que es los tres principales cambios que estamos viendo nosotros en las empresas. Pero claro, estos cambios ahora se tienen que entrar a materializar de alguna forma con distintas acciones concretas en cada una de las empresas. Y eso es la parte que vamos a estar nosotros viendo ahora, un poquito cómo la operación se ha estado cambiando y qué es lo que está implicando en cada punto. Y el primero en el que nos vamos a centrar es en el cambio de visión. O sea, durante muchísimos años hemos tenido empresas que lo que hacen es internamente deciden, voy a sacar este nuevo producto, y cuando ya tienen el producto creado, ya lo tienen con sus atributos definidos, ya tienen todo listo, ahora sí le sueltan el producto a las áreas más de marketing y dicen, señores, búsquenme una audiencia para este producto. Claro, entonces esto es como para el que tiene un martillo todos son clavos, y luego nos empezamos a preguntar por qué el producto no ha funcionado, por qué no se encontró una audiencia específica, por qué no dieron resultados, no tuvo mucho performance las campañas de comunicación. El problema que tenemos es que si nuestro pensamiento es creo un producto y luego veo a quién le sirve, estamos mal. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Primero tenemos que entender cuál es el pain que tienen mis clientes objetivos. Bueno, incluso me doy un paso hacia atrás. ¿Quién es mi cliente objetivo? Y cuando yo ya tengo mi cliente objetivo identificado, ahí sí puedo entrar a ver por qué necesita un nuevo producto, es decir, qué necesidad suya necesito resolver, qué pain suyo tengo que resolver, y con ese punto ir avanzando hacia la construcción del producto. Si tú haces que el producto, su propuesta de valor esté alineada con la forma de ser de tu cliente, no tendrás luego después problemas para poder sacarlo al mercado. Porque al final, como bien está diciendo, nuestro problema es que lo primero que decíamos es, venga, ¿qué quiero hacer? Quiero sacar un carro que sea completamente diferente. Pues ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer un carro que sea con 8 ruedas. Con 8 ruedas. Y ya después me dedico a preguntarme por qué lo he hecho y a quién se lo voy a vender. Claro, haciendo esto de esta manera, lo que acabamos provocando es que al final nos quedemos sin un público objetivo al que poder entregarle, porque hemos hecho algo desde nuestra perspectiva o incluso a veces desde nuestro conocimiento del cliente, que en situaciones como las que estamos viendo con la pandemia no tiene por qué ser la opinión real del cliente, porque nuestro cliente al final no tiene un comportamiento estático, nuestro cliente va cambiando con el tiempo. Y lo que provoca una situación como la que hemos vivido es que ese cambio se dé muchísimo más rápido. Es por eso por lo que, ya sea en una situación de crisis como la que estamos ahora mismo, ya sea en una situación normal, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué va a querer este producto? ¿Por qué va a querer un nuevo producto a mi cliente? Es decir, ¿qué pains tiene que este producto puede llegar a resolver para que de verdad le interese? Una vez que sabemos qué pains tiene el cliente que nosotros podemos llegar a resolver, ahí sí nos centramos en ese cómo, vale, pains claros, ¿por qué? ¿Cómo voy a entrar a resolver esos pains? Y ahí sí, ya sabiendo cómo los voy a entrar a resolver, ahí sí ya entramos al qué. ¿Qué producto vamos a sacar que resuelve esos pains concretamente? Aquí un ejemplo que nosotros hemos utilizado en muchas ocasiones es el de los taladros. No conozco a nadie que quiera comprar un taladro per se. Las personas compran un taladro porque lo que quieren hacer es un buen agujero en la pared para poder colocar una estantería, para poder hacer distintas actividades en casa. Pero nadie compra un taladro diciendo, oh, qué bonito taladro, quería tener otro más en mi colección. No, los compramos con un fin. Y al final el taladro es simplemente el medio, pero no debemos de quedarnos en sacar otro medio por qué y luego buscar para qué utilizarlo, sino entender cuál es el dolor que hay detrás y ahí sí buscar la solución mejor que podamos darle. Todo esto que hemos estado contando hasta ahora, claro, se parte de una base y es del conocimiento del cliente. O sea, ¿conocen las empresas realmente al cliente? O sea, tenemos que las empresas cada vez te piden más peticiones de
quiero acceder a tu data, quiero guardar información, quiero saber cómo estás utilizando tu dispositivo. O sea, tienen una cantidad ingente de data, pero el problema que tenemos es que muchas empresas no le dan el uso debido a esta información. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente un arquetipado del cliente, es decir, un modelo conductual del cliente, sino que lo que utilizamos principalmente es una segmentación. Segmentación por lo general sociodemográfica, que puede estar muy bien para ciertos temas de campañas, para ciertos temas de asignación de productos, pero no es lo ideal a la hora de saber qué producto nuevo voy a sacar y saber qué voy a poner en cada una de las campañas. Esto es lo que nosotros llamamos siempre la clásica guerra entre la segmentación y el arquetipado. Ninguno de los dos es mejor que el otro, sino que tienen usos distintos. El arquetipado lo voy a utilizar para poder, o sea, el arquetipado al final es el conocer las conductas, los comportamientos principales de tus clientes para poder definir cuál tiene que ser tu propuesta de valor y poder definir cuál será la propuesta de valor que transmites en las campañas. Y la segmentación lo que nos va a permitir es la generación de grupos para poder hacer esa clusterización que luego haríamos sobre todo en la parte de campaña o ciertos puntos concretos en la asignación de productos, cuando estemos hablando de productos sujetos a riesgo o sujetos a crédito, en la mayoría de los casos. Pero el ejemplo más claro de por qué irnos a una segmentación, o sea, por qué basarnos en una segmentación sociodemográfica no es la mejor solución, y ese es el problema que tienen muchas empresas a día de hoy, es el que vamos a ver ahora. Si yo os preguntara a todos vosotros, una persona que haya nacido en 1948, que haya crecido en Gran Bretaña, que esté casado, tenga hijos, sea una persona exitosa, adinerada, una celebridad, y que le gusten los perros y los Alpes, vosotros diréis, hombre, pues con estas características no me vas a encontrar a gente muy distinta porque al final me estás acotando mucho. O sea, digamos que esto es una visión muy ácida de lo que sería una segmentación sociodemográfica. O sea, os he puesto una serie de datos muy concretos que deberían de llevarnos a un grupo de gente homogénea, o eso es lo que se pensaría en la mayoría de los casos. Pero la realidad que tenemos es que bajo estas características, en el grupo final que vamos a tener, podemos tener a dos personas tan diferentes como sería el príncipe Carlos de Inglaterra y Ozzy Osbourne. Son dos personas que sociodemográficamente cumplen los dos bloques, o sea, cumplen todas las condiciones que se estaban planteando, pero no podemos decir que su comportamiento sea el mismo. O sea, al final cada persona es una narrativa y más allá de los elementos comunes que caracterizan el entorno digital, cada individuo narra su propia historia y tiene unas necesidades distintas. Nosotros, a la hora de conocer a nuestro cliente, necesitamos entender cuáles son sus necesidades principales y poder organizarlos por esas necesidades. Porque al final, que tú tengas un mayor ingreso, un menor ingreso, no implica que tus necesidades vayan a cambiar. O sea, una persona puede estar quebrada y seguir queriendo comprar un producto en concreto. Otra cosa es que luego, ya a la hora de asignarlo, pues tengas más problemas en ese sentido. Pero eso no quita que sus gustos, sus intereses no los vas a poder definir por esas características sociodemográficas. Entonces, tenemos que irnos a modelos en los que la agrupación que hagamos de nuestros clientes sea más orientada a una agrupación puramente del comportamiento, porque sabiendo ese comportamiento sabremos qué productos podemos hacer y sabremos en qué momento podemos otorgárselos. El siguiente punto que tenemos es la incorporación de RPA, la robotización de procesos al día a día de muchas organizaciones. O sea, en este sentido, aquí en Ecuador os puedo decir que ya son varias entidades, bancos y aseguradoras principalmente, que se han contactado con nosotros y están viendo con nosotros proyectos para robotizar, para poder automatizar parte del trabajo que tienen a día de hoy. Porque al final, en un país como Ecuador tenemos mucha carga de trabajo operacional, repetitiva, que se está haciendo de forma manual, y esa carga se puede llegar a hacer de forma automática. Y ahí hablamos de revisión de encuestas, generar paneles de análisis, aquellos procesos que son más internos, que son muy repetitivos, pero que son dados a una automatización sencilla, trámites y reclamaciones, conexión entre distintas apps.
hacer testing de distintos portales o de distintos aplicativos que ya se tengan automáticos o conversión de datos que son siempre iguales en la entrada. No, aquí en Ecuador tenemos una gran cantidad de tareas en las diferentes organizaciones que desde este punto son a día de hoy manuales. Y su automatización nunca suele implicar procesos de más de 6, 12 meses a lo sumo, y el ahorro que se produce en esta automatización se suele ver en menos de un año. Entonces, al final, son procesos que, por un lado, a la empresa le provoca una gran eficiencia interna, pero es que además lo normal es que el cliente final se acabe encontrando que la empresa se ha vuelto mucho más rápida en los trámites a los que él tiene acceso por esa eficiencia que ha conseguido internamente. O sea, de nada nos vale una empresa que se haga digital, que tenga un front completamente digital, cuando por detrás todos los procesos siguen siendo manuales. Porque al final el front digital lo que te va a provocar es que puedes llegar a tener un pico muy alto de interacciones con clientes y no tener la capacidad de resolverlos. Entonces, ahí es donde la RPA entra principalmente a ayudar en esa robotización, a ayudar en esa simplificación, automatización de estos procesos repetitivos que se están dando en el camino. Pero ojo, ¿qué pasa? Es que si algo no es simple, si algo no es fácilmente automatizable, las empresas no van a entrar a resolverlo. No. Todo lo contrario, lo que vamos a tener es que esa automatización ya no se hará directamente con RPA, sino que la haremos con RPA apoyándonos ya en motores de inteligencia artificial, que ya según el nivel estaremos hablando de Machine Learning o Deep Learning, según el nivel de profundidad que se requiera en cada caso. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning? Pues al final la diferencia principal es la complejidad. Machine Learning nos va a permitir resolver de forma automatizada problemas sencillos con cierto nivel de complejidad, porque al final son redes neuronales poco profundas y para cálculos simples. Y ya Machine Learning, o sea, perdón, Deep Learning nos permitirá hacer la automatización de comportamientos más complejos. Un ejemplo, el autopilot de Tesla. Eso es un ejemplo clarísimo de Deep Learning, en el que tú ya tienes una cámara entrenada, un sistema entrenado para ver todo lo que ve una persona normal y conducir como conduciría una persona normal. Entonces, ese tipo de pensamiento, al final, Deep Learning es para actividades muy complejas en las que tiene que hacer una imitación de un comportamiento humano bastante complejo. En la parte de inteligencia artificial, lo que vamos a ir teniendo es que conforme pasen los años, y ya te diría que la parte primera, esto ya no son 5 años, o sea, esos 5 años borrémoslos, o sea, restémosle 5 a todo lo que vemos aquí, ya no va, o sea, esas ya se van a empezar a automatizar con la parte de RPA o con procesos muy sencillos de Machine Learning. Ya la parte de que las empresas empiecen a tener este tipo de motores de forma automática para otros puntos de su sistema, sí que creo que todavía nos quedan unos 5 años, 5 o 7 años máximo, para empezar a verlo aquí en Ecuador. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que es que al final aquí lo que vamos a tener es que ya empresas como Amazon con AWS, Azure de la parte de Microsoft o IBM, por ejemplo, ya empiezan a crearte incluso pequeños motores, diferentes motores de inteligencia artificial que ya puedes integrar tú de forma bastante sencilla. Entonces, cada vez se disponibiliza, se acerca más este tipo de tecnologías al público mayoritario, se reducen mucho sus costes y por ende va a ser más fácil que haya eficiencia económica al implementarlo. Ya la parte de optimización, que eso es lo que ya tendrías que entrar a resolver con Deep Learning, ahí sí que diría que tranquilamente quedan 10, 12 años en el caso de Ecuador para que empecemos a ver las primeras empresas metiendo este tipo de modelos más allá de análisis de data. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro en esta gráfica también? Que todo lo que es repetible, o sea, todo lo que es repetitivo, todo lo que es una rutina, todo lo que es una optimización, al final son actividades que se pueden considerar de forma global repetitivas o fácilmente desarrollables por una máquina o por alguna de las máquinas, de los tipos de máquinas que hemos estado comentando, y por ende son trabajos
que en el medio plazo y en el largo plazo acabarán dejando de ser realizados por personas en su mayoría y serán realizados por máquinas. Es por eso por lo que también todos a nivel personal nos tenemos que ir centrando en realizar aquellas tareas que implican un mayor grado de complejidad o una mayor creatividad, porque son siempre las áreas que con el tipo de tecnología que tenemos a día de hoy siempre van a estar a salvo de ser sustituidas por este tipo de automatización. Porque al final lo que tiene que quedarnos claro es que conforme pasa el tiempo, la tecnología va avanzando, la capacidad de computación va avanzando y por ende cada vez vamos a tener máquinas más inteligentes que sean capaces de resolver todo lo que estamos viendo aquí, toda esta parte que estamos diciendo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y ojo, empezamos en 1940, pero aquí, si viéramos la parte de computación como si fuera un lago que se tiene que llegar, estamos ya muy cerca de llegar a la parte final. Es decir, ya estamos muy cerquita de conseguir los primeros ordenadores que tienen más capacidad de procesamiento que el cerebro humano. No la que nosotros somos capaces de usar, sino la del cerebro completamente. O sea, y si aquí no se está entendiendo del todo, veámoslo aquí. O sea, es decir, estamos muy cerquita ya de tener que esa capacidad que nosotros tenemos ya quede superada por máquinas. Y eso es lo que va a implicar que las automatizaciones que antes veíamos sean cada vez más recurrentes a ser usadas por las empresas. El cuarto punto que nosotros estamos viendo es la parte de Legal Tech o la firma digital de documentos. Esto es un punto que realmente ya no es tanto que sea favorecido por la pandemia, sino que es un punto que se venía dando ya en Europa y en Estados Unidos y que la pandemia ha acelerado su implementación en países de Latinoamérica, que al final es quitar toda esa necesidad de papeleo físico firmado. ¿Cuántas veces os han llegado aquí en Ecuador con, no, firme usted la parte final que ya rellenamos los 20 páginas de datos que tiene que rellenar usted? O sea, no tiene sentido. Eso lo puede hacer una máquina y que nosotros hagamos la firma digital incluso sin desplazarnos. Entonces, este tipo de soluciones ya empiezan a ser visibles aquí en el país y seguramente cada vez veamos más, cada vez tengamos más capacidades para poder realizar onboardings de distintos servicios, ya sean de banca, ya sea de aseguradoras, ya sea de cualquier tipo de comercio, de forma digital, firmando de forma fehaciente los documentos por medios digitales. Y por último, pero no menos importante, tenemos la parte de la implementación de modelos ágiles, que si bien lo he dejado al final, es un punto que es necesario para que en una empresa se pueda dar esa apertura de mente para poder aplicar todos los cambios comentados en los 4 puntos anteriores. O sea, al final, las empresas tienen que permitir que la creatividad y los trabajos interdisciplinares entre las áreas que tienen se dé, porque si no trabajas con una metodología que te permita seguir el ritmo al mercado, que te permita tener esa velocidad, no vas a poder cumplir las metas que se están fijando o que son necesarias para poder sobrevivir al cambio que se está generando en los criterios, o sea, en los clientes. En este sentido, la metodología más utilizada por la gran masa de empresas siempre es Scrum como principal metodología para empezar a hacer equipos multidisciplinares en las empresas en las que se aproveche el conocimiento de las distintas áreas y de esa manera conseguir un mayor performance, no tener tantos silos que no trabajan entre sí, sino empezar a tener una mayor relación entre cada uno. Claro, nosotros en Opino somos bastante partidarios de Scrum, pero digamos que con el paso del tiempo nosotros fuimos modificando el modelo. Es decir, nosotros si lo que queremos ver es un proyecto a nivel global, sí que hacemos una mezcla de 3 metodologías principalmente. Usamos Design Thinking como base para todo lo que es la investigación y el aterrizaje de un proyecto. Utilizamos Lean Startup para todo lo que es el prototipado, el manejo de los MVPs y cómo trabajarlo. Y utilizamos Agile dentro de Lean Startup para lo que es el trabajo del día a día y de cómo vamos haciendo ese aporte principal del valor. O
sea, y ya luego sí que nos iríamos una parte de implementación ágil con DevOps como principal referencia para sacar esos productos, esas mejoras que se van iterando en el menor tiempo posible, con las mayores automatizaciones en el camino. De todo este esquema, en lo que yo me voy a centrar ahora es en la primera parte, en la parte de Design Thinking, porque esa es la que tiene que acabar quedando muy clara en las organizaciones y que es la que marcará la diferencia sobre cómo se construyen, cómo se crean nuevos productos y servicios en las distintas organizaciones. Esta es la parte de, esto es lo que sería el modelo general de Design Thinking, sin meterme mucho dentro de ello para no tampoco desviar demasiado el bloque principal de la conversación. Aquí es donde entramos en la parte de comprender, observar, definir e idear. Estas primeras 4 etapas de Design Thinking son las principales porque en la etapa de comprensión ahí es donde definimos el problema que se quiere resolver. Y esa definición no tiene que ser interna, tiene que ser entendiendo con el cliente. En observar, comprobaremos que de verdad el cliente tiene ese problema y que lo tiene claro y es uno de sus puntos principales, porque puede tener el problema, pero será algo secundario para ellos. En definir, cogeremos ahora sí todo el conocimiento generado en las 2 etapas previas y ya haremos una síntesis de ese problema y de la necesidad que se puede estar generando. Y ya en idear entraremos a ver cómo resolvemos ese problema, ahora sí, con todo ese background del conocimiento del cliente, ya podemos entrar a saber, a bocetar esa idea con la que podemos crear ese nuevo producto y servicio que ya llevaremos a cabo en la etapa de prototipado y testeo. Este tipo de metodologías, Design Thinking, Scrum, Lean Startup, eso diría que es el principal tipo de conocimiento, ese know-how que tiene que quedar claro en los profesionales para poder hacer frente al cambio que ha venido por la pandemia, pero que además ha venido para quedarse, que es ya dejar claro que el cliente está en el centro y que todo lo que no sea construir productos y servicios a partir de lo que el cliente necesita no va a acabar funcionando. Entonces, eso es el mayor know-how que se tiene que generar, porque ese tipo de conocimiento mezclado con el conocimiento propio que tiene cada trabajador de su área es el que va a dar lugar a que la creatividad se abra, se expanda dentro de las organizaciones y se puedan crear los espacios suficientes para que estas ideas tomen cuerpo y puedan ser llevadas después al cliente final. Entonces, al final, como reflexión, lo que nos tiene que quedar aquí es que la mejor forma de predecir el futuro que tenemos es inventarlo nosotros. Y para inventarlo, lo único que tenemos que hacer es escuchar. Entendamos lo que necesita el cliente. Y con eso ya vamos a saber lo que tenemos que hacer. O sea, no es nada complejo. Es empezar por escuchar las necesidades y a partir de ellas seguro que vamos a poder hacer muchísimas más cosas cada uno dentro de nuestro campo. Llegando hasta aquí, terminamos lo que es la charla en sí. Lo que yo espero, por favor, es poder responder vuestras preguntas de la forma más acertada posible y que, bueno, me hagáis la mayor cantidad de ellas, a ver qué puedo responder en este sentido. Gracias, Francisco, por la exposición. Dentro de las inquietudes que teníamos por aquí, tenemos a Paola Bermúdez que quería hacer alguna consulta. Paola, por favor. Sí, yo lo que quería preguntar es, en el tema de Design Thinking, ¿cómo manejas tú el tema o descubres el tema de las necesidades latentes? Las necesidades latentes del usuario, entiendo, o sea, del cliente final. Exacto, entiendo. del cliente final, ajá. Mira, nosotros lo que entramos a hacer dentro de este tipo de proyectos es, bueno, como habéis podido ver hace un momento, es nosotros tenemos cambiado lo que sería el modelo general de Design Thinking, porque Design Thinking tendría solamente la etapa de comprensión, donde se abarca generalmente todo lo que es el conocimiento del cliente, pero nosotros ya por la experiencia que tenemos previa lo hemos dividido en 2 etapas. Por un lado, en la etapa de comprensión lo que hacemos es el conocimiento de la empresa para entender, oye, cuál es la situación actual, cuáles son los productos que se tienen a día de hoy, cuáles son los clientes que tú ya tienes a día de hoy, al menos su data principal que hay en ese sentido. Y a partir de ahí, entendiendo ese punto,
claro, lo que nosotros tenemos que hacer es mezclar la intención que tiene el cliente, o sea, nuestro cliente directo, en este caso la empresa, de sacar un nuevo producto, con la realidad que hay del cliente final. ¿Cómo averiguamos esa? Lo primero que hacemos es un estudio cualitativo, es decir, unas 10, 15 entrevistas, dependiendo de las variables principales que tengamos en la investigación, para simplemente charlar con el cliente de mi cliente y entender sus preocupaciones de forma completamente abierta. Es decir, yo no acoto la investigación cualitativa solo a lo que estoy buscando, sino que mi idea es, háblame de todo, entender cuáles son los problemas principales que se están teniendo, cómo estás viendo la situación del país en este sentido, tu día a día, tener así un conocimiento muy abierto del cliente, porque habrá problemas que no son directos míos, pero que puedo entrar a solucionarlos sin que me implique un cambio de mi modelo. Entonces, con esa parte ya vista en ese cualitativo, nosotros lo que entramos es hacer una lean persona, que básicamente es como una primera aproximación de ese arquetipo del cliente final, donde ya estamos viendo tanto la información directa que le interesa a la empresa como la información indirecta que le rodea y que le da el contexto completo. Con eso entramos a hacer lo que se llama una investigación cuantitativa, es decir, ya son encuestas que se lanzan a una mayor parte de la población. Por lo general siempre se marca un mínimo de unas 285 encuestas, con las que acabamos teniendo un detalle bastante exacto o sea, una confirmación de esos comportamientos que nosotros estábamos marcando en esa lean persona, y que ya nos permite pasar de una lean persona a un arquetipo conductual completo, en el que vas a tener tanto los problemas directos como los latentes que rodeaban al contexto del cliente de la empresa. Gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta que realiza José Espinosa. Dice, ¿cómo se puede innovar desde las áreas de publicidad o marca dentro de una empresa, si no son áreas netamente de generación de productos a través de necesidades, sino que son áreas que normalmente brindan soporte comunicacional a las áreas generadoras de productos? Es que las áreas de comunicación, el punto que tenemos aquí es que no, o sea, eso de decir que las áreas de comunicación no son áreas generadoras de productos, para mí es un error. Es decir, que tengas que la responsabilidad de generar la propuesta de valor, de definir el producto, esté en otro área, no implica que sea una responsabilidad única y que no esté compartida. La responsabilidad de sacar un nuevo producto, un nuevo servicio, tiene que estar, tiene que estar en toda la organización. Y en este caso, las áreas que se dedican a la parte más de publicidad tienen un punto muy importante, que es que tienen el contacto directo con el cliente final. Son o las que lanzan las campañas o las que reciben esa voz 360 que tienen los clientes. Entonces, vosotros al final sois un insumo, un conocimiento muy importante que las otras áreas tienen que tener. O sea, cuando antes hablábamos ya no de Design Thinking, sino de Scrum, os indicaba que para que una organización funcione tiene que tener equipos multidisciplinares a la hora de hacer proyectos. Un proyecto de creación de un nuevo producto y servicio no debería de estar acotado solo a un área, sino que debería de implicar equipos mezclados, equipos trabajando de diferentes áreas. Y ahí toda esa voz del cliente, toda esa información sobre las campañas funcionan, tenemos qué tasa de efectividad estamos teniendo unos buenos grupos objetivos o no estamos teniendo unas buenas tasas en ese sentido. Toda esa información va a ser súper rica a la hora de crear un nuevo producto, un nuevo servicio. Entonces, al final, el cambio que se tiene que dar principal ahí para que pueda fluir ese tipo de innovación es que tengas que se den esos espacios, esos equipos multidisciplinares para que se pueda tramitar ese know-how que tenéis vosotros directamente. De acuerdo. Tenemos otra consulta que nos hace Rosalena Jativa. Dice, sobre el inicio de los proyectos, ¿cómo iniciar el Start Thinking incluyendo los stakeholders cuyo punto de vista no necesariamente concuerda con las necesidades del cliente o del usuario? ¿Cómo dirigirlos hacia allá, cambiando incluso las estrategias institucionales definidas? Mira, ese es un problema que tenemos muy habitualmente en los proyectos. Todo proyecto empieza con una visión que tiene la empresa de lo que quiere hacer. Claro, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El proyecto inicialmente tiene su kick-off, su apertura del proyecto, en el que simplemente ponemos sobre la mesa lo que se va a hacer.
Pero nosotros en todos los proyectos tenemos siempre una primera etapa que es definición de la visión. O sea, un proyecto en el que no tenemos un objetivo muy claro, nosotros mismos vemos que el objetivo va a depender mucho de lo que el cliente final quiera, lo que hacemos es dejar muy claro que la visión del proyecto, el objetivo final del mismo, se tiene que revisar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por un lado, entrevistamos a los stakeholders, entrevistamos al equipo que va a llevar el proyecto directamente, y con eso tenemos como ese conocimiento, esa visión interna, porque te aseguro, lo normal ya no es que tengas que el stakeholder tenga una visión distinta al cliente final, es que lo normal es que tengas que ni siquiera los stakeholders tengan una visión alineada entre ellos. Entonces, ya esta fase sirve para alinear la visión entre ellos mismos. Con ese punto hecho, eso lo combinamos ya al menos con una primera parte, con el quali que tenemos que hacer en la etapa de observación, es decir, con esa parte de coger el conocimiento del cliente final para saber si está alineado lo que la empresa quiere con lo que el cliente final necesita. Cuando ya tenemos todo ese conocimiento, e incluso ha habido casos en los que tenemos que llegar a hacer también la parte cuantitativa, es cuando los reunimos a todos y decimos, señores, internamente creíamos esto, esto y esto, pero las pruebas nos indican que donde tú ves esto, el cliente ha visto este otro punto, y donde tú ves este otro punto, ni siquiera tus áreas internas están alineadas alrededor de esa idea. Entonces, utilizamos al final la conclusión de esta fase para poner a todos en la misma línea y decir, señores, la visión del proyecto que tiene que acabar quedando es esta, porque si no, estamos desviados, ni estábamos alineados internamente, ni estábamos alineados con el cliente final. Puede sonar que esto es, bueno, o sea, esto es como un brindis al sol, que las empresas cuando lleguemos a este punto no lo van a tomar bien, pero te diría que es todo lo contrario. En cuanto una persona empieza a hablar con data y empieza a hablar con información suficiente y razonando lo que se ha visto a la hora de validar con el cliente final, no hemos tenido casos en los que no se acepte esta visión que se está planteando. Muy bien. Michelle Molina nos realiza la siguiente pregunta. Al hablar de esta metodología, entiendo que es dirigida hacia entender al cliente, pero el Design Thinking también reestructura a la empresa como tal para así acoplarse a las nuevas estrategias que se propongan. Totalmente. Esta pregunta es un poquito similar a la que antes veíamos con las áreas de publicidad. Es que esa visión de la empresa tradicional en la que cada área es un silo y solamente se dedican a trabajar ciertos puntos es una visión que tenemos que romper. Está claro que hay una parte del trabajo que se puede considerar BAU, o sea, business as usual, que trabajamos de una forma más tradicional. Pero a la hora de innovar, a la hora de hacer temas distintos, ahí sí que tenemos que entrar con equipos multidisciplinares. Entonces, claro, Design Thinking al final es una metodología que para todos los que la hayan estudiado y los que no la conozcan, no es una metodología que te dé la solución, es una metodología que simplemente te abre los espacios para que la creatividad que tiene cada trabajador, el know-how que tiene cada trabajador salga a la luz. O sea, al final en muchos proyectos opino lo que hace es combinar nuestro conocimiento del mercado con el conocimiento interno y las metodologías para sacar una solución hacia adelante. Pero claro, para que esos espacios se den correctamente, yo necesito no hablar hoy con un área, mañana con otra, pasado con otra. Yo necesito que todos estemos hablando como un mismo equipo, independientemente del área en el que trabajemos. Entonces, al final, este tipo de metodologías, este pensamiento centrado en el cliente, lo que acaba provocando es que las propias organizaciones tienen que entrar en los llamados procesos de transformación cultural, porque donde la cultura no soporte este tipo de trabajo, la organización no va a poder aplicarlo. Y ojo, vas a tener otras organizaciones que sí que lo harán y entonces tú te vas a quedar corto en el camino. Listo, muchas gracias, Francisco. Hasta aquí hemos llegado con nuestra ronda de preguntas. No sé si alguien más tiene alguna duda o inquietud que quieran despejarla. Y si no, de nuestro lado, pues queremos agradecerles por habernos acompañado hasta este momento. Queremos que este intercambio de ideas y toda la información recibida haya sido de utilidad tanto en la parte personal como empresarial. Cualquier duda o inquietud que tengan, no duden en escribirnos. Vamos a dejarles ya nuestros correos. Igual tienen
como les invitamos por correo, también nos pueden hacer cualquier otro tipo de pregunta que la tengan. Gracias a todos y pronto les daremos llegar una nueva invitación a otro evento. Muchísimas gracias a todos por asistir y espero que la charla haya sido de provecho para vosotros.